Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día miércoles 9 de marzo. Hay un tema que obviamente a muchos preocupa e interesa, que es la posibilidad que el gobierno o a través de la Asamblea Legislativa, pero lo puede hacer directamente el gobierno, establezca lo que se llama un estado de excepción o, como algunos prefieren llamar, establezca medidas excepcionales para combatir la delincuencia. Esto aparentemente ya está más que hablado porque hubo una reunión entre el presidente de la República que convocó a los demás presidentes de órganos y al fiscal general de la República para hablar sobre este tema, y después de esa reunión el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que efectivamente se había tratado y que era una posibilidad que ellos veían que solo tenían que buscarse que se enmarcara dentro de la ley. ¿Qué significa un estado de excepción? Obviamente la restricción de las libertades básicas del ser humano y que obviamente tienen que ver con la movilización, con la comunicación, con la libertad de asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a conversar sobre este tema con dos personas que sin duda tienen conocimiento no solamente de uno o mucho de la parte legal del país o nuestra constitución, pero también de la parte política, y el otro, digamos, vastedad de conocimiento político. Los presento inmediatamente. Francisco Beltrán Galindo, quien ha tenido varios cargos, ex ministro de Justicia, ex secretario privado de la Presidencia, entre otros. Un gran gusto, Nacho. Gracias. Es un placer estar aquí con mi colega. Joaquín Samayoa, analista político, rector de ICEA de FEPADE. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Nacho. Tema importantísimo para entender y para saber qué bueno nos puede aportar un estado de excepción en esta lucha contra la delincuencia que ya realmente pareciera que ha llegado a niveles insoportables. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Obviamente lo que ha llegado a pensar a las autoridades que pueden establecer o buscar a la aprobación de un estado de excepción es que el número de muertos en el país ha aumentado muchísimo, 1.557 el día 6 de marzo, lo que representa un aumento de casi un 60 o 70% en relación al mismo periodo del año 2015, pero también algún tipo de masacres, como le ocurrió recientemente contra 11 personas, trabajadores que estaban en Opico y que fueron muertos seguramente, como en la mayoría de los casos, sin ninguna necesidad y sin ninguna razón. A ver, vamos con la pregunta obvia. ¿Bueno o malo establecer un estado de excepción en el país para combatir la delincuencia? Digamos que en principio es una medida como cualquier otra. Es decir, el Estado tiene una serie de acciones, de políticas o de regímenes a su disposición y a él le toca decidir en qué momento usa qué, dependiendo obviamente de las situaciones, de las necesidades. Está claro que el problema de seguridad ha llegado a puntos bastante elevados, no solo el tema de los homicidios, también el aspecto de control territorial, la extorsión que se está dando, que está actuando como una especie de segundo Estado tomando control territorial y control de ciudadanos y ciertas actividades económicas. Entonces, todo ese fenómeno hace conformar lo que hace ya varios meses el arzobispo de San Salvador llamó que íbamos hacia un Estado fallido, es decir, un Estado en crisis. Entonces, claro, esto abre que se haya que tomar cualquier opción disponible, y hay varias. El régimen de excepción es uno, ¿verdad? El régimen se puede usar bien o mal, dependiendo si se está reaccionando comunicacionalmente o coyunturalmente a una presión de la sociedad
o si se está usando como un elemento conceptual en el marco de una estrategia general de seguridad. Eso no lo sabemos. Este gobierno y el pasado gobierno hablaron siempre que tenían planes de seguridad que nunca se conocieron. Y entonces uno se queda con la duda si lo que está pasando responde a acciones dentro del plan o simplemente están reaccionando a los fenómenos que se van dando. Si es una mera reacción, yo diría que es algo peligroso. Y si es una cosa planificada, más allá de pensar en una herramienta en la lógica de seguridad pública, y estamos hablando de otro tipo de ulterior objetivo en un plan de esta naturaleza, creo que también sería sumamente peligroso. Pero que tiene el derecho de usarla, y si las circunstancias se la dan, es correcta, y si lo usa dentro de la visión estratégica correcta, también es bueno, podría ser una cosa buena. Ok, me quedo con eso y vamos después a tratar de ir desgranando todo este tema, ¿no? Tu opinión, Joaquín, en relación a la posibilidad que se implante un estado de excepción. Yo me sujeto a mis propias palabras porque, como te contaba antes de empezar el programa, estuve escarbando mis archivos y me encontré una pieza de opinión que escribí en septiembre de 2009, a escasos 3 meses de haber iniciado el gobierno de Mauricio Funes, en la que yo ya hablaba de la necesidad de medidas excepcionales. Lo ponía un poco en estos términos: los niveles que ha alcanzado la criminalidad exigen respuestas excepcionales de parte de todas las instituciones que integran el sistema de justicia penal. Y lo argumentaba ampliamente. No necesitaba yo en aquel momento ver que llegáramos al punto que hemos llegado, porque era obvio que íbamos a llegar a ese punto. Y lamentablemente creo que esta es una discusión que debió haberse tenido hace mucho tiempo. Yo creo que no me cabe la menor duda de que la institucionalidad está desbordada desde hace ratos. Veamos el hacinamiento en los centros penales. ¿De qué sirve ahora y entrar y hacer redadas o capturas y llevar decenas o cientos más de sospechosos a las cárceles si no hay ni dónde ponerlos? La mora judicial, tremenda, son decenas de miles de personas esperando juicio. Las instituciones están, y cada semana se suman 100, 200 más casos a los que ya hay acumulados sin poderse investigar y sin poderse procesar judicialmente. Desde hace rato, entonces, de acuerdo a los cánones y normas de nuestro Estado de Derecho, la institucionalidad está superada. Yo no entiendo por qué no hemos querido ver esa situación. Ahora bien, una cosa es hablar conceptualmente de medidas excepcionales y otra muy diferente es firmar un cheque en blanco a un gobierno para que haga lo que le da la gana, ¿verdad? Yo creo que esto es algo muy delicado, que habría que pensar bien en qué consistirán esas medidas excepcionales y con qué propósito. Okay. Lo que no se vale aquí, con esto termino esta primera intervención, es tirar la atarraya ahí gruesa para ver si algo cae. Tenemos que tener bien claro qué queremos lograr con cada una de las medidas excepcionales que estén pensando implementar. Bueno, voy al corte y tantas cosas, digamos, que preguntar sobre esto, que usted también seguramente se ha preguntado todo este tiempo. Después del corte vamos a tratar de ir desgranando esto que usted tiene que tratar, y usted y yo y todos, tratar de entender qué es una medida de excepción y cuánto nos puede ayudar en esta lucha contra la delincuencia. Ya volvemos.
El presidente Salvador Sánchez Serén informó al país que en base a las prioridades establecidas por el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, tomó la decisión de distribuir los primeros 11 millones de dólares recolectados a través del 5% a la telefonía para la contribución especial para la seguridad en las prioridades de prevención y fortalecimiento institucional, como lo establece el plan El Salvador Seguro. Se fortalecerán los planes de seguridad, se realizará un combate aún más efectivo a la criminalidad y se brindarán oportunidades de desarrollo técnico y laboral para la juventud. Bono a policías y custodios 3.6 millones. Para 100 nuevos fiscales 1.2 millones de dólares. Becas y emprendedurismo para jóvenes $1 millón. Construcción de Megatec en el municipio de Apopa $1 millón. Fortalecimiento logístico y operativo de la PNC, $2.3 millones. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Una de las soluciones a los problemas de El Salvador es generar empleo digno para la juventud. Algunos empresarios ya están contribuyendo. Realmente ha sido muy satisfactoria la experiencia que hemos tenido con los jóvenes de Reddit. Tenemos la fortuna de haberle acercado diferentes oportunidades laborales a jóvenes. Únete a ellos, porque la juventud tiene el poder de cambiar el rumbo del país y tú puedes apoyarlos. Reddit, Red por el Empleo Juvenil Digno. Ranking desagradable. 3. Escoba sucia. 2. Comida en el fregadero. 1. Canastilla sucia en el sanitario. Las canastillas sucias no deberían estar en tu ranking. Prueba Mr. Músculo Tiras Activas, que se adhiere directamente al sanitario, durando hasta 100 descargas, manteniéndolo continuamente limpio y aromatizado. Mr. Músculo Tiras Activas. ¿Sabías que con Mr. Músculo Pato Pastilla puedes mantener tu sanitario limpio en cada descarga? Lleva el pack por 2 con hasta un 30% de descuento. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. A ver, esto es una cosa que mucha gente la dijo, tú la dijiste, muchísima gente, yo creo que la mayoría de la gente la dice. Es más, creo que la población se ha llegado a convencer que hay que hacer cualquier cosa, pero no lo mismo. ¿Ya? Porque lo mismo se ha hecho, no sé cuántas veces, pero se ha hecho por 20 años. Y si algo se ha hecho por 20 años y no ha pasado nada, significa que no sirve. O sea, la gente quiere cosas diferentes. Pero también hay que dimensionar hasta qué punto una cosa diferente, como un estado de excepción, soluciona el problema. Hasta qué punto lo puede solucionar, o es solamente un coayudante. ¿Y de qué manera puede ser un coayudante? Chico. Bueno, primero yo creo que hay que separar varias cosas. La epidemia de inseguridad, como Joaquín lo menciona, viene desde hace varios años. Es decir, de hecho casi arranca con los acuerdos de paz. Casi arranca. Y ha venido agravándose. Cuando yo llegué de ministro, los muertos diarios andaban por 9 muertos diarios. Cuando salí de ministro, después de una depuración importante de la policía, habíamos logrado que se bajara como a un promedio de 4,5. ¿Qué año fue eso? Eso fue el 2003. Después, posteriormente, ahí por el 2009, empezaron a subir de nuevo. Después de lo de la mano dura, que yo ya no era ministro, quiero señalar, pero después de ese fenómeno, que llega el nuevo gobierno, empiezan a subir y llegan a 10, 11, continúa todo el gobierno del presidente Saca en ese tono y se destapan los números ya cuando llega el presidente Funes, con aquella famosa autopista de oportunidades. Eso marca ya toda una nueva situación. Además se consolidan los territorios, es decir, ya las pandillas tenían territorios consolidados y la extorsión estaba llegando. Ya se había pasado de la extorsión de la Cora en el año 2000 a la extorsión de los $50 en los pequeños negocios o $500 en los medianos. Lo que tenemos ahora es ya ese fenómeno multiplicado tanto a nivel horizontal como vertical en mucho.
se ha profundizado bastante y se ha regado por todo el país. Los mapas que la misma policía presenta en sus demostraciones dicen que virtualmente hay presencia policial en todo el país, de las pandillas en todo el país. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Yo, en lo personal, no sé si es porque se le tiene miedo a entrar, a atacar el problema, no se sabe qué hacer con el problema, o es meramente un problema de falta de voluntad. ¿Capacidad? Puede ser capacidad, pero a mí a veces me da la sensación, por informaciones que yo tengo, la policía tiene una gran cantidad de información de las redes de pandillas, por ejemplo, en San Salvador. Sabe cómo se comunican de los penales, en qué lugares, en qué mercados, en qué zonas, quién habla, quién es el palabrero, quién negocia la renta, todas esas cosas las sabe. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, y si lo saben, ¿por qué no toman San Salvador? ¿Por qué la fuerza pública no toma el control del centro? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace que la fuerza pública se pare antes de tener que entrar? Entonces tenemos el fenómeno de los mercados, incluida la tiendona, que según me mencionan es una cosa de verdad espantosa lo que está pasando ahí, y tenemos los barrios alrededor de las colonias, tipo por ejemplo los barrios alrededor del Escalón, San Benito y todo, que si bien es cierto no actúan de la misma manera que en los otros barrios de Soyapango, pero son zonas de influencia y que extorsionan a los negocios. Entonces, el fenómeno de la extorsión pareciera que la policía no está haciendo mayor cosa. O sea, estudia casos de denuncias puntuales de extorsión, pero si lo que vimos en Honduras es reflejo del fenómeno que está pasando en El Salvador, y las cantidades que se mencionan de la extorsión son las cantidades que se dicen, hombre, estamos hablando de un flujo de millones al mes. Y esos millones tienen que llegar a algún lugar. Algunos se han de ir para mantener familias de los pandilleros pobres, pero algo tendrá que llegar a las cúpulas, y las cúpulas de las pandillas probablemente no son los que están presos, y dónde están, y qué tipo de bienes tienen, qué tipo de fortunas tienen. Han circulado fotos en los medios que los líderes de las pandillas tienen ranchos de lujo en el mar. La foto que vimos de las casas de lujo ahí en San Pedro Sula eran también casas ya de unos delincuentes de otro nivel. Entonces, uno se pregunta, ¿realmente es un tema de voluntad? Yo pienso que sí. Creo que algo está sucediendo que el Estado se para. Entonces, en esa lógica, hablar del estado de sitio o el estado de excepción, que es distinto a medidas excepcionales como las que plantea Joaquín. Las medidas excepcionales se han venido proponiendo desde hace ratos, ¿verdad? Danos algunos ejemplos para ver la diferencia. Te voy a mencionar una. Por ejemplo, el presidente, sin dar un estado de excepción, puede darle atribución de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Ya. ¿Haciendo qué? Declarando él en un decreto presidencial que el fenómeno ha excedido la capacidad de la policía. Solo eso tiene que hacer, y le da funciones específicas de policía rural o donde él quiera a la fuerza pública. Y no necesita asamblea, no necesita. Es una medida de nada de excepción. Es una medida excepcional. Excepcional. Como excepcional sería, por ejemplo, también declarar emergencias en los centros penales y suspender las visitas, para mencionarte algo. Y para eso no se necesita estado de excepción. Entonces, cuando ya hablamos de estado de excepción, es a conculcar libertades de todos los ciudadanos, porque no se aplican solo para los pandilleros y para los que no, se aplican a todos los ciudadanos en las zonas donde funciona el estado de excepción. ¿Qué tienen que ver? Movilización. Tiene que ver con movilización, ese es el famoso toque de queda, que lo puedes ver desde una forma. Reunión. De reunión, asociación, correspondencia. Ya no lo permiten la inviolabilidad de la morada, esa se mantiene, pero también se amplían, por ejemplo, los periodos del arresto administrativo. ¿Se puede arrestar y allanar sin orden de juez? Allanar no, allanar está prohibido. Eso era antes. ¿Ah, sí? En la reforma que se hizo, creo que fue en el 94. Arrestar sí se puede. Arrestar sí, y puede ser hasta 15 días, en lugar de los 3 días que dice la ley. Es decir, pueden haber todos esos cambios, ¿no? Pero, y por otro lado, tiene un cierto carácter militar también, porque suele haber, especialmente cuando se le da el carácter del estado de sitio,
donde se nombra un jefe de plaza, que normalmente es militar. Entonces, o sea, asume la Fuerza Armada, la seguridad. De alguna manera, sí. No es obligatorio, pero puede ser, ¿verdad? Sí. Es decir, pero son dos cosas diferentes. Las acciones excepcionales de un estado de excepción o un régimen de excepción. Entonces, yo sí creo que debe haber algo está pasando que el Estado separa. ¿Por qué? No lo sé. Pero han dejado montarse un problema de una magnitud. Esos videos, solo para cerrar, esos videos que corrieron de las muchachas bailando en los centros penales, es probable que todos nos hayamos fijado en las muchachas bailando. Pero lo más grave es que si tú veías el público, que eran los reos, todos tenían con teléfono filmando. Y habían los guardianes allí filmando también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que en las cárceles los reos saquen libremente los teléfonos para filmar? Ya no se diga el tema de las muchachas, pero eso lo que te quiere decir es que allí se ha perdido el total control de los centros penitenciarios, para mencionar algo. Ok. Joaquín, te quiero preguntar sobre las interpretaciones y costos políticos. Por un lado, el costo político que pueda tener la instalación de un régimen de excepción o una situación de excepción en el país, que seguramente al principio la gente dirá, ya póngamelo ya, pero al cabo de un tiempo, cuando tengo dificultades para irme al trabajo o volver porque mi horario no es el normal y no puedo movilizarme muy bien por mi colonia porque está prohibido, o si siente que se le ha violado alguna comunicación o algo, no estoy diciendo que eso va a ser así, estoy diciendo que los regímenes establecen esas cosas. Puede terminarle molestando y al final el gobierno paga el costo de lo que esa menor existencia de libertad. Pero por otro lado, en el caso de un gobierno del FMLN, que alguien decía, es bastante, digamos, inaudito que el partido de gobierno que luchó ya en las montañas para que en el país existieran esas libertades, hoy día las puede conculcar. Aún así, digamos, aunque sea así, puede ser perfectamente legítimo que lo haga tomando en cuenta la situación del país. ¿No hay que verlo de esa manera? La principal responsabilidad del gobierno es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Partamos de ahí. Ya. Yo creo que eso es una justificación política y moral de fondo para hacer las cosas bien. Si es que lo que no se vale aquí es una vez más adoptar medidas que dan la impresión de ser drásticas, de que hoy sí, porque de ahí ya venimos desde bien atrás, ¿verdad? Con esta barabuconada ya venimos desde atrás, pero medidas que no están pensadas para lograr objetivos viables, concretos. Obviamente que sí, y también pues, los estados de excepción no necesitan darse de manera generalizada en todo el territorio nacional. Se puede marcar y decir estas libertades aquí, estas allá, etcétera. La gente estaría dispuesta, creo yo, a sacrificar un poco de esas libertades si ve resultados. Lo que no está dispuesta la gente es a seguir viendo que no pasa nada, que no ocurre nada en términos de resultados. Yo te traigo a cuenta el ejemplo del acta patriota, de la ley patriota en los Estados Unidos después de septiembre 11 de 2001. Esa ley es bastante abusiva. Lo que pasa es que mucha gente aún allá no la conoce, pero esa ley permitía meterse en todas las comunicaciones y permite, creo que todavía está vigente, te permitía incluso llevar control de los libros que chequeabas en la biblioteca y de una serie de cosas. Era violatoria de la privacidad y efectivamente no hay duda de que deben haberse cometido abusos y arbitrariedades en el ejercicio de esa prerrogativa. Y sin embargo no volvió a haber un ataque como el de septiembre 11 en los Estados Unidos. O sea, ha funcionado eso en el sentido de que la inteligencia recabada ha permitido evitar. Entonces se sopesan costos con beneficios. Si aquí no hay almuerzo gratis, no hay almuerzo gratis, y si no estamos dispuestos a mancharnos el vestidito de primera comunión,
Entonces mejor no juguemos y dejémosle la cancha a los criminales como la han tenido siempre hasta ahora. Okay. Entonces el punto es, no está en qué tan drástico es algo o qué tanto sacrificio, sino que se piensen de manera que lo que se haga está vinculado, cada cosa esté vinculada al logro de un objetivo en un plazo determinado y que la gente pueda ver resultados. Vamos al corte, volvemos rápidamente. El nuevo smartphone que siempre quisiste. Conexión Wi-Fi y veloz multiprocesador. Pantalla táctil con yardias, lombrices y muchos parásitos. Los parásitos están en todas partes. Desparasita a tu familia 2 veces por año con Vermex Total. Combate hasta 27 tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Y para eliminar los parásitos en menores de 12 años, Vermex Suspensión de Laboratorios López. Estamos buscando verdaderos hinchas. Hinchas del buen fútbol y de los buenos smartphones. Hinchas de la rapidez. Hinchas de la perfección, que se logra con el trabajo en equipo. Estamos buscando hinchas de Xperia y Claro para que asistan al partido de su vida. Compra un Xperia M4 Aqua, M5 o Z5 en Claro. Registra tu factura en www.quieroiralachampions.com y participa por viajes a la semifinal de la UEFA Champions League. Sony Xperia. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. En el concierto, en el partido, en las pupusas, en los abrazos, en el mercado, en la clase, en el café. Y en cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te acompañan siempre. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, hay algunas cosas, digamos, y que quería, digamos, leerle lo que nos escribió Salvador Samayoa, que dice: el Estado de sitio quedó fuera del ordenamiento jurídico de la Constitución de 1950. El concepto, ¿no? Es correcto, es decir, como nombre técnico y jurídico quedó fuera, pero popularmente la gente ha continuado hablando de estado de sitio, claro, de toque de queda, en fin, ese tipo de cosas, porque es lo que recuerda a la población. ¿Ya? Pero realmente el nombre técnico es régimen de excepción, que es el que la Constitución mantiene para lo que sería el equivalente de un estado de sitio. Bueno, saludo a Salvador Samayoa. Tenemos un pollo acá y el otro allá. El otro viendo. El otro viendo. A ver, hay unas reacciones. Inicialmente, todos los diputados dicen, no me consta, de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, incluido los areneros, por ahí escuché a un par que sí estaban de acuerdo con esto de la implementación de un estado de excepción, de estudiarlo, de buscar la forma de hacerlo. Pero Jorge Velado, presidente del partido, dijo algunas cosas hoy día interesantes, y la NEP otra en el mismo sentido, que se las voy a leer para ver si ustedes piensan si esa es la reacción que debe haber a una situación que hoy día a lo que hoy día se está discutiendo. Dice que el gobierno quiere implementar, Jorge Velado, el estado de excepción para hacer movidas oscuras, ¿ya? Dice que un estado de emergencia no puede estar bajo la ejecución de aquellos que pactaron con las pandillas. No se puede dar la llave a los que abrieron las rejas a los grupos criminales. Dice que un estado de excepción permite usar fondos a discrecionalidad, ¿ya? Y que eso es peligroso.
y dice que el estado de excepción también permite callar a los ciudadanos y a los medios de comunicación. La ANEP básicamente señala que el objetivo real de esta propuesta de gobierno es distraer la discusión pública sobre el tema pensiones, también conseguir dinero evadiendo el filtro legislativo y controlar a ciudadanos y medios de comunicación. ¿Están de acuerdo? Yo creo que esta es la típica respuesta ideológica, ¿sí?, que no abona en nada a clarificar las rutas que pudiéramos seguir como país. Para empezar, aquí estaríamos hablando de una política de Estado, donde necesitan intervenir el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros actores que no son el Poder Ejecutivo en manos del FMLN. O sea, que no es estarle entregando al zorro el cuidado de las gallinas, como lo quieren poner. Y en segundo lugar, yo creo que no podemos estar toda la vida interponiendo un prejuicio, por mucho que hubiera razones para tener ciertas desconfianzas. Cualquier iniciativa que se tenga, la vamos a recibir con un prejuicio y decir no se puede, porque entonces estos podrían querer. Pues sí, pero entonces, si alguna vez llega a estar Arena nuevamente en el gobierno, con igual derecho el FMLN le va a cuestionar la credibilidad o las intenciones o los propósitos, y nunca nos movemos. Yo creo que aquí lo que hay que tener es una discusión limpia, no ideológica, de qué queremos lograr y qué hace falta para lograrlo. Algunas cosas hay que hacer que se podían y se pueden hacer sin necesidad de un estado de excepción, y otras probablemente sí requieren unas normas excepcionales, sobre todo en el aspecto jurídico. Yo en lo fundamental coincido con Joaquín. Yo creo que votar de antemano la propuesta del gobierno creo que no se justifica. Yo creo que es legítimo que uno tenga dudas de cuál es la intencionalidad, pero para eso creo que están las mesas de conversación y de negociación dentro del Congreso. Para mí, por ejemplo, surgen dudas más allá de la mera ideología de si lo quieren para controlar a los medios, a los periódicos, a las televisiones, o para interferir los teléfonos, que aquí toda la gente dice que le interfieren los teléfonos sin estado de sitio. O sea que al final, si eso fuera cierto, pues ¿para qué quieren estado de sitio? Quizás porque lo van a llevar al juez cuando me lleven a mí por lo que yo hablo con mis teléfonos, no sé. Pero al fin del caso ya pasa. El asunto acá está en que ¿cuál es el sentido de la medida? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, esas declaraciones de que va a tener libertad en el uso de fondos con el régimen de excepción no vienen automáticas, vienen casi automáticas cuando se declara emergencia nacional. Pero la emergencia nacional está regida por la Ley de Defensa Civil, que ahí lo que pasa es que tiene que ver con catástrofes, con terremotos, con inundaciones, con esas cosas. En este caso, no. Y ahí sí hay una autorización explícita para mover fondos de carteras menos relevantes a las que más lo necesitan. Por un huracán. Pero en este caso, para que se permita esa libertad presupuestaria, se requeriría un decreto de la Asamblea Legislativa específico que diga eso. Entonces, digamos que no es automático la sola declaración del régimen con la libertad presupuestaria, pero sí puede ser automático si se declara generalmente el régimen la capacidad de intervenir teléfonos, de meterse en correos, estar viendo la parte de la comunicación de las personas. Ahí sí puede ser, pero todo eso puede ser útil en la medida que, como decía Joaquín, eso esté respondiendo a una visión estratégica de nación. Porque que tenemos que rescatar el territorio para la población. ¿Puede eso controlarse en un estado de emergencia? Claro. Controlarse, por ejemplo. La Asamblea le puede poner todas las diferencias. Mira, yo me acuerdo cuando mi segunda hija cumplió 15 años, yo tuve que ir a pedir permiso a la Guardia Nacional para la fiesta de 15 años, porque eran regímenes militares. Y había que pedirlo y hacerlo y toda aquella cosa. Después hubo un estado de sitio, para seguir hablando a los salvadoreños, no como Salvador quiere que hablemos a los salvadoreños, estado de sitio más suave, y entonces tú ya podías hacer fiestas, ya no te metías en ese tema de que no ibas a hacer una fiesta. Es decir,
todo eso se puede matizar, se puede regular. Además, obviamente, la zona territorial también se puede fijar, en esta zona va a ser más estricto, aquí no, en fin. Todo eso se puede hablar, se puede regular. Mi punto es que si se va a hacer, qué bien, pero que se haga en el marco de un plan estratégico que dé resultados. Porque lo que yo no coincido es que eso que me están informando de que la policía tiene un nivel de inteligencia muy elevado, de cuál es el estatus de los canales de comunicación y las estructuras de las pandillas y de las bandas organizadas en los mercados y en el centro de San Salvador, y que no haga nada, con o sin estado de sitio, eso sería una gravedad. Ok. Usted piensa que esto debe ser focalizado, no tiene que ser general. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se puede focalizar? Porque se me imagina, digamos, similar a lo que se dice de las señales telefónicas, ¿no? Exactamente, ¿cuál es el límite entre una parte y la otra? Aquí sí, acá no. ¿Cómo se puede, digamos, decir si un municipio tiene un límite? Bueno, en El Salvador no tenemos municipios donde uno está aislado del otro por una buena cantidad de terrenos, sino que están pegados unos con otros. ¿Cómo se puede aislar y decir, este municipio está en estado de excepción y unos centímetros más allá no está en estado de excepción? Sí, pero es que tenemos la tendencia a pensar esto siempre en términos territoriales, y la focalización no se limita a eso. Yo, por ejemplo, en esta columna argumentaba, y lo sigo sosteniendo, que hay que empezar por centros penales. Si es obvio que de ahí salen las órdenes, que de ahí se planifica todo, lo primero que hay que hacer es un estado de excepción en los centros penales, donde obviamente hay que restringir las libertades que haya que restringir con el perdón de los defensores de los derechos humanos, pero es lo que la salvaguarda de la seguridad de toda la población requiere, que se restrinjan las libertades en los centros penales. Eso hay que hacerlo, esa es una manera de focalizar, ¿verdad? Hay otras maneras de focalizar que yo sí insisto que tienen que plantearse para que pueda funcionar el sistema de justicia penal. De otra manera, por exitosa que sea la operación policial, lo único que hace es seguir llevando gente a los penales, gente que el sistema no puede procesar, porque está completamente rebasado. Entonces hay que buscar alguna solución a esas cosas, y a eso me refiero con la focalización. Y te puedo dar incluso ejemplos en educación. Si sabemos que hay municipios críticos donde los jóvenes están en especial peligro, un régimen de excepción de la legislación que regula los contratos de directores y docentes, para poder tener en esas escuelas equipos altamente especializados y competentes, mejor pagados que lo que la ley normalmente permite, etcétera, para asegurar que la escuela es un santuario protegido para los jóvenes. Eso requeriría medidas jurídicas, un régimen transitorio excepcional a lo que regula la ley para todo el sistema educativo. Entonces la manera de focalizar es diversa, pero hay que sentarse a pensar. Es que lo que no podemos hacer es no pensar los problemas y salir con bravuconadas de que ahí le va a la Fuerza Armada, la vamos a meter a las comunidades. Eso ya vemos que no. A ver, lo último, digamos, para poder después a las preguntas del público. Chicos, ¿tienen que los medios restringirse? ¿O es una cosa que no se puede discutir de ningún punto de vista en esto, digamos, que es esta búsqueda de acuerdo para lograr establecer un estado de excepción? Yo creo que no es obligatorio, y especialmente por las condiciones de por qué se quiere poner el régimen de excepción. O sea, medios no. Yo diría que una de las que no se le debe aceptar al Ejecutivo que se conculquen es la libertad de opinión y de información. Eso no debería conculcarse, y no es necesario, porque no estamos en el caso de una rebelión, no es que se van a publicar los manifiestos de los insurrectos y que se van a ir a tomar una radio, no de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de excepcionales medidas de intervención contra la delincuencia. Son otras cosas. La otra pregunta que te iba a hacer, porque muchos pueden estar pensando, bueno, no van a dejar que haya manifestaciones de los policías, no debería haber de los policías, pero de los veteranos de guerra, de los maestros,
Pero es que no tienen que ver con la delincuencia. Es que distinto sería que la manifestación fuera de los pandilleros. Ok. Ahí o sea, puede ser un estado de excepción, un estado de excepción donde no se conculquen ese tipo de libertades. Así es. Ya. Vamos al corte, volvemos rápidamente con su comentario y sus preguntas. El reto, demostrar cuál es el mejor diésel para tu motor. 3 marcas de diésel, 3 pickups iguales, una cadena a reventar. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Parece que el tercero pierde potencia. El segundo acelera, romperá la cadena y se le apaga. El primero es el ganador. Demostrado, el diésel de Alba Petróleos es el mejor. Power Plus, el diésel de Alba Petróleos, dura más por su alto nivel de cetanaje. Acepta tú también el reto. El presidente Salvador Sánchez Serén informó al país que en base a las prioridades establecidas por el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, tomó la decisión de distribuir los primeros 11 millones de dólares recolectados a través del 5% a la telefonía para la contribución especial para la seguridad en las prioridades de prevención y fortalecimiento institucional, como lo establece el plan El Salvador Seguro. Se fortalecerán los planes de seguridad, se realizará un combate aún más efectivo a la criminalidad y se brindarán oportunidades de desarrollo técnico y laboral para la juventud. Bono a policías y custodios 3.6 millones. Para 100 nuevos fiscales 1.2 millones de dólares. Becas y emprendedurismo para jóvenes $1 millón. Construcción de Megatec en el municipio de Apopa $1 millón. Fortalecimiento logístico y operativo de la PNC, $2.3 millones. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Me subieron la tarifa. ¿Y el agua? Me cobran más impuestos y no hay seguridad. Me quieren quitar mi ahorro de pensión. Nos quieren ver la cara. Esto no lo vamos a tolerar. El ahorro de las pensiones le pertenece a los trabajadores. Diputados, el pueblo los eligió. Cúmplanlos. Defiendan los ahorros de los trabajadores salvadoreños. El último segmento de debate gracias a Vermex Total. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para niños menores de 12 años, Vermex Solución. El nuevo smartphone que siempre quisiste. Conexión Wi-Fi y veloz multiprocesador. Pantalla táctil con yardias, lombrices y muchos parásitos. Los parásitos están en todas partes. Desparasita a tu familia 2 veces por año con Vermex Total. Combate hasta 27 tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Y para eliminar los parásitos en menores de 12 años, Vermex Suspensión de Laboratorios López. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles. Ovidio Flores dice a través de Twitter: la derecha se opone al estado de excepción, sin embargo fue una promesa de campaña de Arena. Juan Carlos dice: aquí ya hay estado de excepción en unos municipios, solo que ha sido puesto por las pandillas, mientras el Estado lo piensa. Dice Lore Recinos: con todo respeto, creo que el gobierno hace uso de medidas de la misma Constitución, o más bien que la misma Constitución le faculta a utilizar. David Trinidad dice: estado de excepción que pretende el gobierno no es funcional porque no es en todo el territorio nacional, ya que permiten que ellos huyan. Dice Salvador Nelson García, aparentemente es del abogado García: el estado de sitio no afectará el actual pandillero como no lo hizo por años con el FMLN. Los honrados serán los perjudicados. Dice Majo Clarín: simple, deberían de quitarle la luz a todos los centros penales e implementar un sistema eléctrico que funcione con baterías. Ana de Magaña dice: en un país tan polarizado y con la reacción tan intolerante a la crítica del gobierno, se pone en duda este estado de excepción. Daniel Olmedo dice: ¿qué tan efectivo fue el régimen de excepción durante la guerra? ¿Afectó al FMLN? ¿Algo garantiza que hoy sí sería efectivo? Paco Hueso dice: exacto, Joaquín, ya se hizo antes y aislar los penales funciona, cortar toda visita a los pandilleros. Pau Verdes dice: ya es hora que cerremos filas a la delincuencia.
Unámonos, ciudadanos, gobiernos, políticos, fiscales, jueces, policías, medios, etcétera. Fuerza, plantea. Carlos Díaz dice: el gobierno quiere resolver la delincuencia con publicidad, no con acciones, ya que para ellos todo es una percepción. Dice Ana Meyer: ¿no le parece, Francisco Beltrán Galindo, que la inseguridad del país también es heredada de los gobiernos anteriores? Arena pone entre paréntesis. Vamos al estudio para las respuestas. Eso último lo dijiste, ¿no? Claramente. No, yo lo dije, y sí, efectivamente, mira, yo cuando recuerdo un sábado que venían los comandantes del FMLN haciendo el desfile hacia el Palacio Nacional, había un meeting ahí, y me acuerdo que estaba yo cerca, y cuando veía aquella carroza, dije, este acuerdo de paz nos va a generar una posguerra de por lo menos 25 años. Oye, casi estamos en 25 años. Y se han muerto en posguerra bastante más gente de la que se murió en la guerra. O sea, nos ha costado. El problema es que 25 años de posguerra, más los 12, 15 años de guerra, estamos hablando, digamos, de 40 años, más las secuelas que va a dejar estos 40 años en la gente, tenemos todavía por... Totalmente de acuerdo. Pero el punto es que como la guerra no la ganó nadie, claro, entonces hubo una debilidad institucional, y eso hay estudios, investigaciones que prueban que efectivamente se desarrolla un conflicto mucho más complicado. Hubo una pregunta tremendamente interesante de un amigo televidente que dice, bueno, ¿y los estados de excepción que se aplicaron en tiempo de guerra fueron efectivos? ¿Afectaron o disminuyeron el potencial del FMLN? Yo creo que, para empezar, se trata de dos movimientos completamente diferentes. El FMLN era un movimiento de insurgencia político-militar, con otro tipo de motivaciones y mística y propósitos y de lo que son las pandillas. No hay que echarlos en el mismo saco. Claro. Y también las medidas, los estados de sitio de los regímenes militares que ocurrían, no estamos hablando de eso. Eso que quede claro, no estamos hablando de eso aquí. Estamos hablando de hilar fino y de saber qué cosas queremos lograr, porque mira, aquí nadie está hablando de eliminar a las pandillas, eso es inalcanzable en un plazo corto, o de terminar con toda... Estamos hablando de volver manejable para la institucionalidad normal el fenómeno de la criminalidad. Ahorita es inmanejable. Entonces necesitamos un régimen excepcional que nos permita llevar en un periodo relativamente corto nuevamente la situación para que las instituciones se puedan hacer. Ok, pero entonces voy a meter sobre lo mismo, otra pregunta a un amigo televidente que dice, bueno, esto que sea estado de sitio localizado, ¿qué va a pasar? Que el pandillero va a huir a porque otro la lugar. gente sigue pensando en que primero en que es estado de sitio, segundo en que es la libertad de movilidad lo que está... No, pero por ejemplo, si se pusiera, digamos, en los 10 municipios del país, estado de excepción, ¿qué significa eso? Se puede poner, obviamente, una mayor presencia policial y militar en esos lugares, algún tipo de restricción, o sea, aquí todo va a atender en los negocios, sobre todo los bares, cualquier cosa, hasta las 9 de la noche, de ahí para adelante nada, solo circula en la calle los militares, y puede ser, ¿por qué no? O sea, yo creo que mucha gente quisiera eso, que vive en municipios extremadamente violentos, pero la gente se pregunta, pero estos pueden huir a otros lugares como hacen permanentemente. Muchas veces los gobiernos de El Salvador, y no solamente el anterior y también el anterior, han dicho, bueno, hemos limpiado tales territorios ya, y hoy día en tales territorios donde hemos hecho acciones importantes ya hay menos víctimas, menos muertos. Pero resulta que en unos municipios más cercanos ha aumentado el número de víctimas. Entonces, cuando no es total y solo localizado, ¿qué garantía da que la efectividad se pueda dar? Sí, bueno, es que esa es una de las cosas que hay que pensar, porque obviamente no es que las autoridades no van a hacer nada más en el resto, es que estas medidas que serían focalizadas y bien pensadas, vendrían a complementar o a posibilitar el esfuerzo estratégico global. Que obviamente que si solo hicieran A, B y C, pues la fiesta sigue en otra parte, ¿verdad? Pero cabal, por ese tipo de cuestionamientos que es enteramente válido, es que hay que pensar si eso es lo que hay que hacer o no.
Yo también tendría mis dudas de pensar en restringir la movilidad de un determinado lugar porque se me van para el otro, eso es bastante evidente, pero por eso mismo es que hay que pensar cuáles medidas y para lograr cuáles propósitos. Chico, un amigo teniente también dijo taxativamente, de acuerdo a lo que había señalado antes Joaquín, dice aislar a los penales funciona, sin duda. Es que pero solamente aislar. Es que no solo es aislar, es decir, mira, está claro que el centro de comando está en los penales, ¿verdad? Primero. Segundo, está claro que hay inteligencia policial que conoce la relación de penales con sus contactos en el extranjero. Eso existe, ¿verdad? Entonces, lo que necesitas es que la fuerza pública tenga las herramientas jurídicas, pues si es que no ha actuado por falta de las herramientas jurídicas, pues que las tenga para que haga lo que tenga que hacer. O sea, tiene que desarticular las redes, pero empieza por aislar el centro penal. Es que el Estado tiene que tener control de los centros penales. Eso que vimos en la televisión, que según dicen viene desde hace años y las fiestas eran normales y las parrandas, hombre, eso no puede ser. Así no vamos a corregir el asunto. Pero vaya, eso es un tema. Pero por otro lado, si tú sabes que las redes de extorsión te están moviendo millones de dinero, hombre, tú tienes que tener controlado el flujo de los dineros. Y para eso quiere decir aplicar las leyes ya existentes. Tenés la ley antiterrorista, la ley antipandillas, la ley de crimen organizado, la ley de lavado. Todo eso te permite hacer una investigación en el sistema financiero y obligarlos y someterlos a un control. ¿Tú tienes la información o percepción de que los cuerpos de seguridad del país le están siguiendo la pista al dinero de las extorsiones? No, que tienen conocimiento de No, aparte, te pregunto aparte. No, mi impresión es que no lo están haciendo. No lo están haciendo. Esa es mi impresión. Ya. Y había otras preguntas. ¿Ya hay estado de excepción, dice mucha gente en algunos municipios? Sí. Obviamente hay muchos municipios. Lo hemos tenido en la zona metropolitana. Aquí basta que las pandillas digan que cierren los centros comerciales a las 6 de la tarde y los centros comerciales cierran a las 6 de la tarde y a las 7 no hay nadie en la calle. Que esto fue promesa de Arena, no recuerdo que en el programa Arena haya estado el régimen de excepción, no te sé decir. No sé si ustedes lo saben. No recuerdo. Ok, ahora, de las pocas cosas que hemos sabido, digamos, porque obviamente todavía falta que existan seguramente más reuniones del presidente con otros sectores, sobre todo sectores políticos, para establecer esto, pero sí el vocero de gobierno ha dicho pocas cosas sobre esto, ha dicho que sí se está discutiendo, ha dicho que podría ser en los 10 municipios o en alguna cantidad de municipios más violentos del país, que ya están preestablecidos, pero también ha hablado de dinero. Se necesita más dinero, porque incluso él dijo la posibilidad de que se llame a la reserva, ¿ya? Necesitamos más dinero, y dijo habría que partir desbloqueando los 900 millones. Sí, pero es que ese es justo el tipo de cosas que no se valen, ¿verdad? Sin que me digan para qué, decir, libérenme 900 millones de dólares, ¿verdad? No, es que no es de eso que estamos hablando, es que en el momento que esté bien pensado un plan de qué quieren hacer, entonces se verá qué es necesario en términos de financiamiento y en términos de cualquier otra medida, pero no tranquilamente, mire, deme 900 millones porque yo quiero hacer un... Sí, yo creo que este es un tema clave. El hecho del manejo mediático, o ya sea como cortina de humo, como lo dice Jorge Dagú, o el uso mediático para salir al paso a una crisis de una fábrica que te cierra, de una matanza de 8 gentes, ataques a soldados y su familia, eso no se vale. No creo que ese sea el punto. Me parece que la condición está dada para poder sentarse con seriedad, platicar y planificar con seriedad. Ojalá lo hagan. Yo te aseguro que si con seriedad tocan este tema y necesitan sacar la reserva, necesitan reformar leyes para que vuelvan policías a la policía, te aseguro que va a haber una decisión de Estado que esté dispuesta a hacerlo. Y si eso implica emitir un bono de la seguridad, como se hizo con la Dignidad Nacional en su momento, probablemente la ciudadanía va a estar de acuerdo en hacerlo. Pero hombre, tiene que haber una demostración de seriedad, que no estamos jugando otra vez a ese mismo juego de
de yo te meto zancadilla y tú me la metes a mí, y entonces vamos en un proceso de zancadillarnos, porque allí no solo se zancadillan ellos, nos zancadillan a todos nosotros y nos pasan encima también a nosotros. Entonces yo creo que el mensaje que Joaquín está mandando, yo lo retomo, es hablen con seriedad, siéntense con seriedad y encuentren soluciones con seriedad. Otra afirmación fuerte que he escuchado y que también obviamente hay que analizarla, han dicho algún par de personas, este es el fracaso de la política de seguridad del gobierno. Un gobierno solo puede recurrir a un estado de excepción porque ha fracasado su política en ese sentido. Y esa es la razón por la que ningún gobierno ha querido echarse ese trago, porque no podemos seguir pensando en esos términos. Obviamente que ha fracasado, pero es que eso no hace falta poner un estado de excepción para que todo el mundo sepa que ha fracasado. Pero no es la política del gobierno, no hay que ocupar esto para atacar al gobierno, yo insisto en eso. Esto fue problema del gobierno pasado, fue problema originado en el gobierno anterior que no era del FMLN. Esto es un problema de Estado, donde también otros órganos que no son del Ejecutivo no han hecho bien su trabajo por diversas razones y circunstancias. Entonces no hay que seguir pensando en esos términos, pero obviamente que las políticas han fracasado, si no, no tuviéramos la situación que tenemos. ¿Cómo queda el plan El Salvador Seguro? Es que el plan El Salvador Seguro, primero nunca fue un plan, para empezar. Era un listado de cosas con una solicitud de pisto de una millonada, pero realmente ahí no era un plan. Es decir, yo creo que acá la cosa, para que haya un plan, primero tiene que haber una voluntad política seria. El presidente dijo que iba a estar al frente de la política de seguridad y lleva 2 años y no lo hemos visto como al frente de la política de la seguridad. Ese es un reclamo que es legítimo porque él de su palabra salió. Creo que lo que deberíamos ver ahora es realmente un presidente al frente del problema más grave del país, que es este. Y a partir de allí deberían haber todos los esfuerzos que ya se señalaron, las conversaciones en serio para lograr cosas en serio. Es decir, ¿cómo es posible que no hayan podido controlar los teléfonos en los centros penales? Que se menciona que le pagan $3,000 a un custodio y abre los bloqueadores 1 hora para que hablen los señores y manden todos sus mensajes. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la seriedad de la actuación? Entonces, no, yo creo que sí hay que dejar este discurso, como digo, de zancadilla, sentarse. Creo que la cuestión es grave. Lo que ha pasado con los 8 temas, el tema del cierre de la fábrica, es todo lo que está sucediendo ahora es grave y ya requiere, creo yo, seriedad. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por estar esta noche. Gracias a ti por invitarnos. Gracias, Nacho, Chico, Joaquín, por estar esta noche. Gusto. Gracias, Salvador, por vernos de su casa, ¿no? Lo estuvo mirando. El otro Samayoa, aclaremos. Sí, porque no vaya a pensar alguien que está refiriendo al presidente, ¿no? Era Salvador Samayoa. Tal vez nos está viendo el presidente, pero no sabemos. No sabemos. Bueno, gracias, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.